Saludos a todos, yo soy Fío y bienvenidos. Luego de más de un año de haber hecho la primera parte, ahora mencionaré a 10 idols más de la década de los 80s, y 8 de ellas fueron elegidas gracias a sus sugerencias y votaciones en el grupo de Facebook City Pop México. Las 2 idols restantes las elegí yo misma por sorteo. Espero les guste esta segunda parte y que la disfruten mucho, así que empecemos de una vez. Naoko Kawai nació el 24 de julio de 1963 en Sumiyoshi, Osaka. Su pasión por la música empezó desde temprana edad, aprendiendo a tocar el piano en la escuela primaria e integrando el club de mandolina en secundaria. Debutó con el single Okinamori no Chisana Ouchi el 1 de junio de 1980. En años posteriores también demostró su talento como compositora y actriz. Aquí les dejo algunas canciones de Naoko para que se derritan de la ternura con su aspecto tan kawaii como su apellido. Minako Honda nació con el nombre de Minako Kudo el 31 de julio de 1967 en Katsushika, Tokio. Desde muy joven le gustaba cantar y esperaba ser reclutada por alguna agencia musical, y afortunadamente ocurrió, logrando debutar bajo el nombre de Minako Honda el 20 de abril de 1984 con su sencillo Satsui no Vacance. Marcó la diferencia con otras idols al usar vestuarios atrevidos y un estilo de música diferente que dio mucho de qué hablar. En años posteriores, su talento como cantante de anisong, actriz de teatro e intérprete de música clásica la hicieron conocida a nivel internacional. Lamentablemente falleció de leucemia el 6 de noviembre de 2005 a los 38 años. Les dejaré algunas canciones de Minako Honda, que en lo personal poseía un timbre de voz asombroso y cuya carrera musical debería ser aún más apreciada que nunca. Iyo Matsumoto nació el 21 de junio de 1965 en Ota, Tokio. Iyo intentó ingresar al mundo del entretenimiento sin tener mucha suerte, pero a sus 15 años fue reclutada por la agencia Bon Kikaku mientras hacía compras en Shinjuku. Meses después, ya con 16 años, debuta con su single Sentimental Journey el 21 de octubre de 1981. A partir de ahí, Iyo tuvo una carrera musical consecutiva en toda la década de los 80. Les dejaré algunas canciones de Iyo Matsumoto, que logró cientos de fans con aquella voz singular que la hizo única.
Yuka Kudo. Nació el 14 de abril de 1970 en Nishitama, Tokio. En 1984 audiciona para el concurso Miss Seventeen y termina ganando la competencia. Posteriormente, forma el grupo Seventeen Club con Aki Kiyohara y Kuniko Shibata. Después de que el grupo se disolviera, formó parte del grupo Onyanko Club en 1986. Al año siguiente, forma el subgrupo Ushirogami Hikaretai junto a Akiko Ikuina y Makiko Saito. Después de que Onyanko Club llegara a su fin, incursiona como solista con su single debut Kingdom no Telepathy, el 31 de agosto de 1987. Su carrera musical continuó hasta después de los años 2000. Les dejaré algunas canciones de Shizu-chan para que la conozcan más. Kyoko Koizumi. Nació el 4 de febrero de 1966 en Atsugi, Kanagawa. Participó en el concurso de talentos Star Tango y ganó la competencia en 1981. Debuta como idol el 21 de marzo de 1982 con el single Watashi na Yuro Kusai. Es una de las idols con mayores ventas de todos los tiempos, junto a Nami Amuro, Ayumi Hamasaki y el grupo Morning Musume. Como dato extra, es amiga de la cantante Akina Nakamori, quien debutó como idol en el mismo año que Kyoko. Aquí les dejo algunas canciones de Kyonkyon. Hiromi Iwasaki. Nacida el 12 de noviembre de 1958 en Koto, Tokio, participa en el concurso de talentos Star Tango en 1974, ganando la competencia y un contrato con la disquera Victor Records. Debuta el 25 de abril de 1975 con su single Duet. Su carrera musical se hizo constante desde ese momento y también abarcó toda la década de los 80, 90 y hasta mitades de los años 2000. Su hermana menor, Yoshimi Iwasaki, también es cantante. Les dejaré algunas canciones de Hiromi Iwasaki para que la conozcan. Yoko Minamino. Nació el 23 de junio de 1967 en Itami, Hyogo. Antes de ser cantante, debutó como actriz en 1984, habiendo ganado una audición. Debuta como idol el 23 de junio de 1985 con el single Hazukashi Sugite. Su popularidad aumentó cuando obtuvo el papel principal de Saki Asamiya para Suke Bandeka 2. Las ventas de sus singles y álbums lograron que al final de la década
fuera nombrada como una de las 4 reinas del J-Pop, junto a Shizuka Kudo, Yui Asaka y Miho Nakayama. Para que conozcan más a Nano, les dejaré algunas de sus canciones. Anne Lewis. De padre estadounidense y madre japonesa, nació en Takarazuka, Hyogo, el 5 de junio de 1956. Debuta como cantante el 25 de febrero de 1971 con el single Shiroi Shumatsu. El estilo que tenía para vestirse llamó mucho la atención, siendo algo poco común para la industria japonesa, por lo cual Anne Lewis fue muy popular en los años 70, 80 y parte de los 90. Se retira de la música en 1995 al sufrir trastornos de pánico, pero regresa en 2005 por un tiempo, para después realizar otras actividades que no tuvieran nada que ver con la industria musical. Aquí les dejo algunas de sus canciones. Tomomi Nishimura. Nació el 17 de diciembre de 1970 en Ube, prefectura de Yamaguchi. Empezó su carrera en el medio artístico, ganando el primer concurso Grand Prix Miss Momoko Club en 1985. Debuta como cantante el 20 de marzo de 1986 con su sencillo Yumeiro no Message. Su carrera musical duró hasta la mitad de los años 90. Les dejaré algunas canciones para que la conozcamos un poco más. Nami Shimada. Nació el 1 de febrero de 1971 en Nerima, Tokio. Desde los 4 años ya incursionaba como modelo para comerciales. Años después audiciona para obtener un rol en un anime, pero no lo consiguió. A pesar de ello no se rindió y audicionó para Momoko y logró ganar. Debutó como idol el 21 de mayo de 1986 con su single Glass no Gen Sokyoku. En 1990 decide retirarse del mundo idol para ser DJ y conductora radial sobre los géneros jazz y soul, siendo conocida hasta ahora como Naoko Shimada. Les dejaré algunas de sus canciones.
Estas fueron 10 idols más que me sugirieron mencionar. Algunas otras quedaron fuera, así que si desean una tercera parte, pueden dejar en los comentarios quiénes merecerían tener una mención. Gracias a todos ustedes por apoyarme, y espero les haya gustado el video. Ya estoy cerca de los 400 suscriptores, y espero alcanzar al menos los 500, para poder tener disponible la pestaña comunidad, y poder postear ahí mis avances sobre mis próximos videos, y hasta encuestas. Pueden seguirme en mi página de Facebook y en mi cuenta de Instagram, la cual ya pasó los 100 seguidores, siendo la herramienta que más utilizo. Un abrazo para cada uno de ustedes, y que este 2022 esté lleno de grandes oportunidades para todos. Esta fue Fio y hasta un próximo video de J-Pop Infinite.